nos corresponde hoy ver el tema de lo que se llama distribución de frecuencias. Muchos de los datos que nosotros hemos encontrado a través de encuestas, entrevistas o medios de observación, nosotros vamos a tener que agruparlas o por lo menos presentarlas. Esa información la vamos a tener que presentar ya sea a través de cuadros o gráficos, que va a ser una tarea para el próximo jueves. Sin embargo, para hoy vamos a ver lo que es la distribución de frecuencias. Si yo eventualmente le doy una serie de datos a ustedes, muy probable que si no estén acomodados, no los vayan a entender, o por lo menos lo entenderán, pero no tendrán, digamos, la facilidad de interpretación de la información. Entonces, para eso, el tema de hoy va a ser cómo podemos realizar distribuciones de frecuencias, que básicamente son clasificaciones que se requieren a variables cuantitativas. Y ahí en esas variables cuantitativas vamos a manejar lo que es discreto y continuo. Perdón, el manejo del discreto y el continuo se diferencia por la forma en que vamos a tener que manipular los datos. No así en la presentación, porque la presentación, al final de cuentas, es un cuadro en donde va a resumir la información. Entonces, veamos, por ejemplo, un caso de, vamos a ver si ustedes lo están viendo, el Excel. Sí, profe, sí. Okay. Ok. Vamos a ver cómo agrupamos o cómo hacemos una distribución de frecuencias, pero con datos discretos. Recuérdense que era un dato discreto. Un dato discreto era aquel que era entero. Entonces, por ejemplo, número entero. Por ejemplo, aquí hay un caso de los números de hermanos de 25 estudiantes. Entonces, por ejemplo, al estudiante Álvaro Ávila, por ejemplo, le preguntamos y nos dijo que tenía 3 hermanos. A Rodolfo Artavia nos dijo que tenía 5 hermanos. Y así sucesivamente, cada uno de los 25 personas que nosotros entrevistamos o encuestamos. Si yo eventualmente veo esa información, me dice mucho, pero no me dice nada. Me dice mucho porque yo podría, digamos, ahí ver quién era el número que tenía más hermanos, quién era el que tenía menos hermanos, ese tipo de cosas. Pero, digamos, una información que le permita a ustedes tomar decisiones va a ser muy, muy difícil. Entonces, para eso utilizamos lo que se llama la distribución de frecuencias. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la distribución de frecuencias, entonces lo que vamos a hacer es agrupar quienes tienen un hermano, quienes tienen 2 hermanos, quienes tienen 3, quienes tienen el máximo de acá, de todos estos, es 8. Entonces, vamos a agruparlos. Voy a hacerlo dentro de una plantilla de Excel. Entonces voy a traerme los datos. Por supuesto que si yo lo estuviera haciendo, lo manejo de una forma diferente. Aquí me lo estoy nada más trayendo. Voy a hacerlo como se hace manual. Después lo podemos hacer un poquito electrónico, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, es la serie de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, lo voy a ir agrupando. La distribución de frecuencia lo que me va a permitir es poder agruparlos. Entonces, el primer paso va a ser ir haciendo el recuento. Por ejemplo, aquí tengo un 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy contándolo. Aquí voy a poner un palito, un 3. Acá hay un 5. Hay otro 5, ¿eh? Va el 8. Voy haciendo un recuento. El 8, el 7. ¿Okay? Voy haciendo un recuento manual. El 3. Hay 2, 3, profe. ¿Perdón? Hay 2, 3. Ah, sí, ya. Sí, ya vamos uno por uno, ¿verdad?
Lo que estoy haciendo es agrupando acá, digamos, yendo con el orden, ¿verdad? Entonces aquí viene un 2, viene un 4, viene un 4 acá, ok, un 7, 2 4, un 1, un 4, Otro 4 y otro 1. un 4 y otro 1. Ajá. Entonces ahí ponemos el otro 1. Vamos con la otra columna, entonces sería el 3, el 4, el 6, el 2. Aquí lo estoy haciendo manual, ¿verdad? El 8, el 3, el 4 y el 5. Ahí lo que hice fue un recuento. Y eso va a conformar lo que nosotros llamamos frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos habían acá? Aquí ahí habían 2, aquí habían 3. El 3, ¿cuántos habían? Porque puse tantos. 1, 2. Alguien le quité aquí. Son 4. Aquí habrían 8. Al 5 habrían 3, 1, 2 y 2. Y vamos a ver, acá por ejemplo tenemos las fórmulas de sumatoria, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo las fórmulas, las puedo conseguir acá. Están todas las fórmulas. Pueden ser financieras, pueden ser estadísticas, pueden ser de cualquiera. Ahí podemos las estadísticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sumar o contar, ¿ok? O si ustedes quieren, usan manualmente, ¿verdad? La suma ¿de qué? De todos los elementos que la componen, ¿verdad? Él tendría los 25 datos. Los 25 datos. Yo, ¿qué es lo que haría si yo estuviera, digamos, manejándolo, ya haciendo yo una investigación? Bueno, aquí lo que haría es agruparlos en una sola columna. Tenemos ahí, los agrupo en una sola columna. Entonces, lo que hago es ordenarlos, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, acá, lo ordeno, digo ordenar de menor a mayor. Y aquí los ordené de entonces ya yo sé que el 1 eran 2, los que están, que del 2 habían 3, ¿verdad? Yo puedo ir manejándolo, que del 3 habían 4. Así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces es mucho más fácil que llegar y hacer el recuento, ¿verdad? Sin embargo, esto es una manera de que se pueden tomar los datos, ¿verdad? Entonces, ve que aquí entonces ahora sí, en la agrupación, ya yo tengo, digamos, información más fidedigna. Ve que ya yo, por ejemplo, podría eventualmente ya deducir algunas cosas. Por ejemplo, yo diría que en esa población el dato que más se repite es 4, porque hay 8 personas o 8 estudiantes que tienen 4 hermanos. También podría decir que el que menos hermanos, digamos, tiene, solo hay una persona que tiene 6 hermanos. Pero ya aquí ya esto sí me permite, digamos, agrupar la información para presentarla, digamos, de una forma más clara a cualquier grupo. Ahora, no solamente tengo lo que es la frecuencia absoluta, sino que yo puedo sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un porcentaje. Entonces, ¿cómo se saca un porcentaje? Un porcentaje se saca el valor, lo divido entre el total.
En este caso, como todos los voy a dividir entre el total, lo que voy a hacer es fijar que no se me corra digamos, el 25, sino que siempre se mantenga ahí fijo. Y aquí lo que tengo es un 8%. Si ustedes quieren, lo ponen de esa forma, o si quieren, lo ponen en términos porcentuales. Le pueden poner de cualquier forma que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sea en términos porcentuales, pues, si quieren más decimales, lo corren a más decimales. Y aquí, con solo hacer uno, ya puedo obtener todos los demás. ¿Por qué? Porque lo que le dije era que cada uno de los datos me los dividiera entre 25. Entonces ya ese 25 está fijo, entonces ya yo tendría. Y aquí entonces ya obtendría yo mayor información. ¿Qué es lo que indica eso? Que el 32% de los datos corresponden a personas que tienen 4 hermanos. O sea, casi una tercera parte corresponde a que tienen 4 hermanos. Recuérdense que la suma de las probabilidades de los porcentajes siempre tiene que darle 100, ¿verdad? O sea, siempre tiene que darle 100. No hay posibilidad 100 o 1, ¿verdad? Depende de cómo ustedes lo quieran poner. Si ustedes no lo ponen, como les dije, ¿cómo se llama eso? Sino que lo ponen sin el porcentaje, les va a dar 1. Pero si lo ponen porcentualmente, eso le va a dar 100. Ustedes quieren agregarle 1 o 2 decimales, ¿verdad? Pero ya aquí, ya cualquier que visualice los datos, ya podría eventualmente, digamos, sacar conclusiones con respecto a eso. ¿Okay? Pero digamos que la información no solamente se queda ahí, sino que nosotros podríamos tomar información de sacar, por ejemplo, frecuencias acumuladas, ya sea menos de o más de. Vamos a ver a qué se refiere eso. Cuando yo digo una frecuencia acumulada, lo que yo quiero es obtener cuántas personas hay, digamos, menos de algo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo hago para sacar esa frecuencia absoluta acumulada? Lo que hago es voy sumando. Yo tengo 2 y le sumo los 3 siguientes. Después a estos 5 le sumo los 4 siguientes y así sucesivamente. Y entonces yo voy acumulándolo hasta lograr que tengo los 25 acumulados. Entonces ya yo podría tener una frecuencia acumulada. ¿Qué es lo que significa? Bueno, eh, por ejemplo, aquí estamos con la frecuencia menos de. Menos de 20, lo tenemos que interpretar así. 20 personas tienen 5 o menos hermanos. ¿Qué significa este 5? Que 5 personas tienen 2 o menos hermanos. ¿Qué significa este 25? Significa que hay 25 personas que tienen menos de 8 hermanos. Este 23 personas que tienen menos de 7 hermanos. Pero, de igual forma, yo puedo sacar la frecuencia relativa. O sea, voy a ir acumulando el valor anterior con el siguiente, ¿verdad? Con el siguiente. Y entonces voy manejándolo. Un minuto. Entonces aquí yo puedo ir acumulándolo hasta lograr el 100%. Esta es la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que hago? Voy acumulando de abajo hacia arriba. Un minuto. Un minuto, voy a abrir la oficina. Un minuto.
Bueno, regresamos. Les comentaba entonces que tenemos la frecuencia menos D, ¿verdad? Relativa, entonces lo que hacemos es sumar de arriba hacia abajo. Y entonces vamos sumando y ya esto sí nos da otro panorama. Eso nos da otro panorama. Ve que ya aquí yo podría eventualmente decir que el 80% tiene menos de 5 o menos hermanos. Puedo decir que el 92% tiene 7 o menos hermanos. El 100% tiene 8 o menos hermanos. Esa es la frecuencia absoluta menos D. Vamos a ver ahora la frecuencia absoluta más D. La frecuencia absoluta más D va a comenzar de abajo hacia arriba. Entonces yo voy acumulando del último dato, voy sumándole, pero hacia arriba, ¿verdad? Y entonces voy sumando. Parece que lo que yo le dije de la fórmula, entonces yo puedo correrla y puedo irlo haciendo ella. De igual forma, hago la frecuencia relativa. Vamos de abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba, entonces lo que hago es, voy corriéndolo igual, sumándolo, hasta llegar al 100%, ¿verdad? Entonces, la frecuencia más D, entonces vamos a interpretarla. ¿Qué significaría este 20? Significa que hay 20 personas que tienen más de 3. ¿Cuáles serían estas 20? Estas 20, perdón, 3 o más tendrían estas 20. Por ejemplo, este 20 lo que significa que hay 3, más de 3 personas, 3 o más personas tienen más de, en este caso, 3 hermanos. ¿Qué es lo que significa este 92%, por ejemplo? Significaría entonces que el 92% tiene 2 o más hermanos. ¿Qué significaría este 16? Que el 16% tiene de más de 7 hermanos. ¿Ve que estamos con la coletilla más D? Entonces, más D se lee hacia abajo, menos D hacia arriba. Para sumarlo, más D desde abajo hacia arriba y menos D de arriba hacia abajo. Entonces, ya este cuadro sí resume mucho del manejo estadístico. ¿Ve? Entonces, ya aquí ya usted puede indicar cuál es la frecuencia, perdón, cuál es la frecuencia absoluta, cuál es la frecuencia relativa, cuál es la frecuencia absoluta acumulada, menos de, tanto absoluta como relativa, o más de, y entonces cada uno de esos datos uno empieza a interpretarlos. Ahora bien, esto se va logrando con la práctica, ¿verdad? No es que a simple vista ustedes van a poder, nada más con que me vean a mí, asimilarlo esto. Acá lo importante es que ustedes vayan viendo cómo es que se obtiene una frecuencia, cómo se obtiene una frecuencia absoluta, cómo se obtiene una frecuencia relativa y cómo se van acumulando esa frecuencia con menos D y más D. Recuérdense que aquí estamos con datos, lo que se llama datos discretos, o sea, que vamos a tener que siempre la información va a estar en números enteros. Entonces, los escucho para ver cómo van viendo, digamos, este ejercicio con respecto a la distribución de frecuencias de forma discreta, en donde se plantean, digamos, los elementos básicos de frecuencia relativa y absoluta. ¿Lo escucho? Un poco complicado, profe. Hay que ponerle más atención. ¿Perdón? No lo siento complicado, profe. Tendría que ponerle más atención. Ajá, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo podemos manejarlo? Digamos, manualmente o en Excel, ¿verdad? Yo es que manejo bastante el Excel, entonces para mí es muy fácil, digamos, desarrollar fórmulas, cuestiones de esas para eventualmente el manejo de la información. Pero eso va a depender de cómo ustedes entiendan el ejercicio, cómo puedan plasmarlo.
En datos discretos es muy sencillo porque básicamente es hacer un recuento, ir acomodándolo y ya ustedes pueden obtener las diferentes, digamos, acomodar porque son puras fórmulas. En donde se les hace un poquito más, donde se les va a hacer un poquito más complicado, va a ser con los datos continuos, porque los datos continuos van a entrar en juego algunos límites, algunos puntos medios y algunas otra información. Entonces, ¿qué pregunta tienen con respecto a datos discretos? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si tienen alguna duda con respecto a cómo se realiza una distribución de frecuencias de datos discretos. No. Hasta ahora no. Es nada más que hacer la práctica para poder tener la agilidad. Entonces vamos a pasar a los datos continuos. Vamos a pasar a los datos continuos. Hacer un ejercicio de datos continuos. Ok, vamos a ver. Supóngase que yo tengo acá 40 datos. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo 40 datos? Ve que el mismo Excel aquí le dice el recuento son 40 datos. Más, vea que aquí en Excel le dice que el promedio es 50-35 y que la suma total de esos es 2014, ¿verdad? Okay, entonces, vea que yo aquí tengo una serie de información de pesos de estudiantes. O sea, hay un estudiante que pesa 49, hay un estudiante que pesa 43, hay uno que pesa 46 y así sucesivamente. Ahora bien, es importante que nosotros podamos, digamos, cómo podemos agrupar y cómo podemos ir manejando términos o conceptos, ¿verdad? Entonces, esta información por sí sola no me dice nada, absolutamente nada. Pero si yo la agrupo, ve que son pesos y los pesos son continuos. Al ser continuos, digamos, hay digamos, posibilidad de que una persona pese 46.75 como pese 46,25 o 46.10 o 30 tal. Entonces nosotros tenemos que buscar, y aquí es donde vamos a introducir algunos conceptos para que ustedes puedan manejar. El primer concepto que vamos a incluir se llama la amplitud de la clase. ¿Qué significa la amplitud de la clase? Va a ser la diferencia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Bueno, aquí ustedes me podrían decir, bueno, muy fácil. ¿Cuánto es el dato mayor? Entonces ustedes buscan acá el dato mayor, 74, ¿verdad? Menos cuánto es el dato menor. Entonces nos vamos a buscar el 32. Okay, pero para eso tenemos las fórmulas estadísticas, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerle min, o sea, de mínimo, pero vamos a buscar el máximo acá. Vamos a buscar el máximo. Entonces le digo, ¿cuál es el máximo de esta serie de datos? Ya tienen que darme cuál es el máximo. Y le puedo decir cuál es el mínimo de esa serie de datos también. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en 40 datos es muy fácil, pero si usted tuviera 3.000 datos, se le hace muy complicado. Ve que obtuve la misma información, pero a través de Excel. Yo pude determinar cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo. Y ya ahí yo tengo, eventualmente, la información. ¿Qué es lo que significa este 42? Este 42 lo que significa es que desde el primer dato hasta el último dato tenemos 42, digamos, tipos de pesos. Entonces, nosotros esos 42 vamos a tener que eventualmente acomodarlos, ¿verdad? Entonces, aquí viene una cuestión importantísima. Y entonces que ustedes tienen que determinar que son las clases. En estadística, las clases mínimas deben ser 6 y las clases máximas deben ser 15. ¿Qué es lo que significa clases? Clases va a ser aquel que está compuesto por un límite inferior y un límite superior. O sea, por ejemplo, yo podría acomodar datos
entre 20 y 25, entre 25 y 30. Ese 20 significa el límite inferior y ese 25 significa el límite superior de la clase. Pero entonces, ¿cómo yo tengo cuál es la clase mejor? Eso depende del investigador. Pero siempre la presentación de la información no debe ser menor a 6 clases ni mayor a 15 clases. Entonces, ¿cómo yo sé cuál va a ser la amplitud que voy a tomar de cada clase? Entonces, yo soy el que digo, entonces yo digo, bueno, ok, tengo que eran 42 y digo, lo puedo dividir entre 6, ¿ok? Pero también podría eventualmente dividirlo entre 7 o lo puedo dividir entre 8, ¿okay? O lo puedo dividir entre 9. O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Okay? Supóngase que yo decido que lo voy a hacer de 6 clases. Entonces, cada amplitud va a tener 7. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿puede repetir otra vez esa parte? Ajá. Sí, y recuerde que las clases no pueden ser mínimo de 6 o máximo de 15. Entonces, en ese rango, yo lo que hago es, yo como investigador, determinar cuánto sería la clase. Entonces, yo divido la amplitud total de los datos y lo divido. ¿Qué pasa si yo tengo 6 clases? La amplitud debe ser 7. Si yo uso 7 clases, la amplitud es 6. Si yo uso 8 clases, la amplitud es 525. ¿Okay? Y así sucesivamente. Si yo digo 9 clases, 466. Bueno. En ese caso, profe, serían 7 porque arriba usted puso mínimo 6. Ajá, porque no pueden ser menos de 6, ¿verdad? No Entonces yo puedo trabajar 6, 7, 8, 9 o el mismo 15. Yo podría decir, bueno, voy a hacer de 15. Lo que pasa es que ya ahí yo determino, bueno, cómo puedo acomodar la información. Yo voy a tomar, por ejemplo, voy a tomar esta, cualquiera de estas dos. Entonces yo digo, bueno, 525, 466, cualquiera de las dos. Entonces para redondearlo, yo lo voy a redondear a 5. Yo lo voy a redondear a 5. ¿Para qué? Para que yo pueda tener información base, digamos, exacta. Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Bueno, que aquí si yo uso 5 o uso aquí 525, aquí eran 8 y aquí eran 9. Si yo digo que quiero la amplitud de 5, entonces se me aproxima a 9 clases. ¿De qué se trata eso? Básicamente es lo siguiente, que yo voy a tener un límite inferior. Voy a abrir aquí una columna. Yo voy aquí a tener un límite inferior y voy a tener un límite superior de la clase. Entonces, yo voy a ¿cómo se llama? Hacer un manejo, digamos, de esos límites inferiores y superiores. Entonces, yo digo, bueno, voy a comenzar con 30. ¿Qué dijimos? Que vamos a hacerlo de una amplitud de 35. ¿Ok? Y yo digo, de 30 a 35. De 35 a 39, por ejemplo. De 39, aquí sería 40. 40, sí. Sí, y aquí sería 34. A 45. Sí, aquí de 40, entonces puedo a 44, porque son de 44, 5. Sí. Sí, Ahí sería sí. 30, 31, 32, 33, 34, ¿verdad? Y así sucesivamente. Sí. Ve, yo estoy aquí, digo, de 45. 45, 49. Y así sucesivamente hasta completar las 9 clases. Y yo puedo eventualmente hacer el recuento en cada uno. Pero hay una cuestión importante. Estos límites que yo estoy poniendo acá se llama límites, lo que se llama límites o clases indicadas o límites indicados. Para yo poder ajustar eso, entonces yo tengo que sacar los límites reales. Entonces voy a sacar los límites reales. ¿Cómo obtengo los límites reales? ¿Sí? O las clases reales.
Y vamos a ver porque son términos que tienen que ir manejando a la hora de que ustedes se acomoden. ¿Qué es lo que pasa si a mí llega un dato que dice 34.75? ¿A dónde lo pongo? ¿En 34 o lo pongo en 35? ¿Qué pasa si llega a 34.1? Pues cuando suceda eso, lo que vamos a hacer es al límite inferior le voy a quitar 0,5 y al límite superior le voy a agregar 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hice? Al límite inferior le voy a quitar 0,5 y al límite superior tengo 34,5. Recuérdense que si ustedes ven la diferencia de eso, la amplitud sigue siendo 5. Únicamente que lo que hice fue establecer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un rango para el redondeo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es menor de 0.5, se va a quedar en esa clase. Cuando es mayor a 0,5, va a ir a la otra clase. Y así sucesivamente, yo puedo eventualmente yo puedo ir conformando, ¿verdad? Profe, ese límite superior va de 6 en 6. Los límites, no 5 en 5. Pero de 34 a 39. De 34,5 a 39,5. Si usted lo ve, la diferencia es, siempre van a ser 5. Ah, pero en la de las clases. Aquí sería 35, 36, 37, 38, 39, 5. O 30, 31, 32, 33, 34, 5. Ya, porque yo tomé la decisión de que el rango fuera 5. Por eso, pero ese es en el lado inferior y en el lado superior. Igual. O sea, yo lo que hago es que entre el límite inferior y el límite superior deben haber 5. Tiene que haber 5. Si usted cuenta cuáles datos están entre 30 y 34, estaría 30, 31, 32, 33, 34, ¿verdad? Habrían 5 datos. Si yo cuento de 35 a 39, entonces tendría 35, 36, 37, 38 y 39. Tendrían 5 datos. ¿Ves? Siempre vamos a manejarlo ahí. ¿Ves? Esto voy a quitarlo de acá porque no es necesario, porque yo no tengo datos mayores a 74. Entonces voy a eliminar esta clase. Voy a eliminar esta clase. Entonces, ve que ya ahora yo tengo ya información de clases reales. Entonces, ok, entonces yo voy a pasar la información para agruparla. Entonces, a traerme toda esta información de acá. ¿Y el 74,5 sí entra, profe? Sí, el 74.5 porque no hay ningún problema, digámoslo, ¿cómo se llama? Porque ella me va a sobrar, pero no hay ningún problema. Entonces, ya aquí puedo hacer todo lo que hice con ¿cómo se llama? Con los límites, con la frecuencia, la distribución de datos discretos. Entonces, aquí, lo único que vamos a agregar es los puntos medios. ¿Qué son los puntos medios? Los puntos medios van a ser la suma del límite inferior más el límite superior, dividido entre 2. Entre 2. ¿Ok? Entonces tenemos la suma del límite superior con el límite inferior dividido entre 2. ¿Ok? Y eso lo que nos va a dar son los puntos medios. Los puntos medios. ¿Ok? Y después, ya ahí nada más tendríamos que acumular lo mismo que hicimos allá. Yo voy a ponerle los datos de una vez. Ustedes hacen el recuento, ¿verdad?
Ustedes hacen el recuento. Acuérdense que aquí teníamos, ¿cómo se llama? Una sumatoria, ¿verdad? Ustedes quieren, la pueden usar, ¿verdad? Aquí la pueden buscar, como les dije. Y ustedes pueden poner suma, ¿verdad? Suma. Entonces, ¿qué quieren sumar? Bueno, todos los datos. Me faltó un dato acá. De que ahí tengo los 40 datos. ¿Qué decíamos nosotros? Que la frecuencia relativa era dividir cada uno de los términos entre el total. Y entonces lo que hacemos es fijarlo. Y lo que les dije era que podíamos ponerle como porcentaje, como ustedes quieran, ¿verdad? Y hacemos el copy, ¿verdad? Si quiere ahí lo sumamos. Que lo ponemos en, creo que debería dar 1 o 100, ¿verdad? Ok, esa es la frecuencia relativa. ¿Verdad? Que tenemos la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Un minutito acá para correrles esto. La frecuencia relativa. Ok, y aquí vamos a encontrar la frecuencia más D o menos D, ¿verdad? ¿Qué dijimos acá? Vamos a encontrar la frecuencia menos D, y aquí vamos a encontrar la frecuencia más D. ¿Okay? ¿Cómo se encontraba? Recuérdense que la menos D íbamos a ir sumando de abajo, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Tomamos el 1 más el 3. ¿Sí? Pero como tengo la fórmula, entonces nada más lo que hago es correrlo. Ya. Y como la frecuencia absoluta relativa está a la par, yo nada más lo que hago es correrlo. Si no está en términos porcentuales, ya yo le dije cómo podían ustedes eventualmente utilizarlo ahí. Y la frecuencia más D, vamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Somos de abajo, 2 más 3, estamos sumando de abajo hacia arriba. Les voy a copiar toda la fórmula aquí. Es que tiene que darle los 40 datos. Y esto mismo, como estaba a la par, entonces lo que hago es sumarlo, ¿verdad? A poner en términos porcentuales. Ok. Esto, el problema es la interpretación. El hacerlo es nada más muy sencillo. El que maneja Excel o el que pueda manejarlo, digamos, dentro de un contexto de fórmulas. Pero lo importante es, vamos a tratar de ver qué significan algunos datos acá. Aquí estoy marcándolo para que podamos manejar la información. Ok. Ok. Vamos a ver. Digamos, en un examen yo puedo preguntarles que me interpreten los que están en amarillo, por ejemplo. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, 42. Que el punto medio de la clase, de la tercera clase, es 42. Ahí no indica mucho. Lo que dice es que el dato central en donde se ubica esa clase entre 39,5 y 44,5 es 42. Digamos que eso es únicamente, digamos, para acá, únicamente es sacar el punto medio. Para efectos de lo que vamos a ver la otra semana, ya sí nos va a interesar ese punto medio, porque van a ser fórmulas para medidas de tendencia central y para medidas de variabilidad. Entonces ahí vamos a utilizar algunas otras cosas. ¿Qué significa este 3 que está en la frecuencia absoluta? Lo que significa que hay 3 personas que tienen pesos entre 34,5 y 39,5.
¿Sí? ¿Qué significa este 4? Que hay 4 personas que pesan entre 54,5 y 59,5. Eso es lo que significa. ¿Qué significa este 22,5? Que hay un 22,5 de la población o de la muestra que tiene pesos entre 44,5 y 49,5. Y hay un 5% de la población o la muestra que tienen pesos entre 69,5 y 74,5. Esto es muy importante porque entonces, si estuviéramos hablando con una nutricionista, ella determinaría los rangos y podría, digamos, tomar algunas medidas o recetas para poder reducir ya fuera el sobrepeso o la desnutrición. ¿Qué significa aquí, por ejemplo, este 28 en una frecuencia menos D? Significa que hay 28 personas que pesan menos de 54,5. O sea, hay 28 personas. Ve que ahora esto, lo que es la frecuencia menos D, se lee con el límite superior. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 28, que hay 28 personas que pesan menos de 54,5. ¿Qué significa este 30? Que hay 30% de personas que pesan menos de 44,5. ¿Qué significa este 88%? Que hay 88 personas con pesos menores a 64,5. Pero si nos vamos con una frecuencia más de, por ejemplo, este 39, por ejemplo, si estuviéramos hablando de ese 39, entonces nosotros decimos que 39 personas pesan más, pero ya ahora con el límite inferior, más de 34,5. Hay 39 personas que pesan más de 34,5. ¿Qué significa este 12? Que significa que hay 12 personas que pesan más de 54,5. ¿Qué significa ese 70%? Que el 70% de las personas pesan más de 44,5 kilogramos. ¿Qué significa este 20? Este 20 significa que hay un 20% de personas de esa población que pesan más de 59,5. Entonces, ¿qué es lo que tienen que manejar? ¿Cómo interpretar esos datos? Ve que aquí tenemos que la frecuencia más de siempre va a ser con el límite inferior y menos de siempre va a ser con el límite superior. Superior. Sí. Entonces, esto es lo que se llama distribución de frecuencias. Es muy, digamos, muy de manejo. Lo que tienen que hacer ustedes es practicar, practicar y practicar. No lo voy a embotar, lo que voy a mandarles, ¿cómo se llama? Una práctica para que me la tengan lista para el próximo jueves. ¿Qué dudas tienen con respecto a este tema? Les voy a mandar el archivo de Excel y les voy a subir el video para que ustedes lo tengan, para que ustedes puedan, digamos, irlo asimilando de dónde sale la información. Profe, ¿dónde lo va a subir? Al canal mío de YouTube. Yo ahorita les mando a decir cómo se llama. Okay. Para que ustedes lo tengan, apenas lo suban. Preguntas, o no saben nada o saben mucho, pero eso únicamente se logra con que ustedes puedan practicar. Entonces les voy a dejar una práctica para que ustedes me la hagan para el próximo jueves. Y el jueves tienen quiz, ¿verdad? Y vamos a entrar a ver medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. No sin antes que ustedes van a tener que hacer en lecciones lo que es un resumen de cómo se elaboran cuadros y cómo se elaboran gráficos. Pero esto es para la próxima lección, que tenemos 4 horas para poder disponer de eso. Por el momento, no sé si tienen dudas, aquí está abierto para que podamos verlo. No, profe, está bien claro, lo que hay que tener cuidado con los datos. Ok. Entonces, les voy a mandar digámoslo así, esto en el canal para que ustedes lo puedan ver. Les mando la práctica para que me la hagan para el próximo jueves. Y tienen quiz el jueves de ¿cómo se llama? De esta materia que vimos. Y vamos a ver materia. Profe, ¿cuál era el jueves que Con usted? respecto
a esta clase que vimos, profe, a esta clase que hemos visto. ¿Perdón? El quiz de jueves es con respecto. Es solamente de esto, de variables discretas y variables continuas. ¿Cómo se hace una distribución de frecuencias? Ya, ok. Está bien. ¿Sí? Profe, ¿cuál era el jueves que usted ha dicho que no íbamos a tener con usted? ¿El qué? El jueves que usted dijo que no íbamos a tener clases porque usted no iba a estar. Yo no voy a estar. Bueno, si quiere lo pasamos para el martes. Es que yo no estoy, pero pensaba dejarles el quiz y todo listo para que me lo aplicaran a alguien. Pero si ustedes quieren, lo hacemos el próximo martes. Usted me dice. Oye, está bien, profe. Martes. ¿Les parece? Porque yo no voy a estar, yo tengo que salir mañana y vengo hasta el viernes. Entonces, si me dan chance, perfecto, yo no tengo problema y lo hacemos el martes. Ya, está bien, bro. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí. Bueno, el martes, ahí les mando la práctica para que vayan viéndola, para que más o menos así va a venir el quiz. Ok, profe. Entonces lo ¿Está bien? entregaríamos el otro martes. El otro martes nos veríamos. Ok. Bueno, Está bien, profe. se cuidan. Entonces, usted va a mandar eso por el Sí. YouTube, ¿no? Usted va a mandar el link para que nosotros podamos verla ahí la Ajá, práctica. así es. Ya te los mando yo. Está bien, profe. Bueno, la pasen bien. Profe, Ya, profe. profe, entonces, profe, el jueves no lo vamos a ver entonces. No, el jueves no. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Oye, Profe, profe, no se lo que vaya bien. olvide mandar el enlace. No, ya te los mando yo. Ok, gracias. Hasta luego, lo pasen bien. Gracias, profe. Ok, hasta luego, la pasen bien, Melanie. Igual.